Las voces que marcaron un hito en la historia vernacular. El sentimiento de los pueblos hecho canción. Radio Surfo y la voz de todos presenta Su Majestad el Huayno. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Eso. Buenas tardes, señora. Buenas tardes, caballero. ¿Qué tal viernes? ¿Qué tal están? ¿Cómo están esas ganas? Esas ganitas, ¿cómo están? Buena. Tiene que estar bien, por supuesto. Viernes, ya 28 de octubre. Saludos para todos mis amigos a esta hora de la tarde. Y provecho con los que recién están terminando de almorzar, algunos de repente recién empezando. Y por supuesto el saludo también para mis amigos, los jóvenes, los jovencitos, las señoritas que están saliendo del colegio, rumbo a casita. Saludos para ustedes, los que han llegado también a casita. Hay que ayudar siempre. Ya fin de semana, mañana sábado, domingo, hay que ayudar siempre en casita, mamá, a papá, en las actividades de la casa, con los ganaditos. Todo hay que repartirnos, hay que siempre ser empáticos con los papás, ya, todos los jóvenes, ¿no es cierto? A esta hora de la tarde, ¿ya? 2 de la tarde con 21 minutos ya. ¿Cómo están en Coyllurqui? Bueno, de hecho que por la mañana, por un milagro, decían ahí algunos, por un milagro de Dios, ahorita, bueno, hasta por la mañana no había reporte de incendios. Ojalá que ya no haya estos reportes, ya no haya estos reportes, ¿no? Ojalá en verdad ya no se reporten, hasta que podamos ver al menos las primeras lluviecitas, que también por la mañana lo ha dicho, ¿no es cierto? El responsable de Defensa Civil de Chalhuahuacho, que probablemente no veamos todavía las lluviecitas en noviembre. Lo más probable es que ya en diciembre veamos las primeras lluvias, o sea, va a haber un retraso de lluvia, ¿no? Y muchos también dicen, la lluviecita va a depender mucho los sembríos, se van a retrasar. Por ejemplo, ya salió una nota por Puno, por ejemplo, el sembrío de quinoa va por la falta de las lluvias, pues se va a retrasar. Y pues el temor obviamente es que si es que se siembra ya muy tarde, el tema pues del friaje, ¿no? Cuando llega las heladas, y bueno, es una situación difícil de entender para muchos, pero los que pues año tras año están con la chacrita, nuestros hermanos del campo, ellos son los que saben en qué momento es que se tiene que sembrar, en qué momento ya no, porque se corre mucho riesgo. Y bueno, estas situaciones difíciles de entender, complejos, que en nuestra ande peruano, pero bueno, a veces muchos no entienden con respecto al tema de que pues en la campaña, digamos, 2022-2023 pueda que esté corriendo riesgo, digamos, por la falta de lluvia en el sembrío de muchos productos. Y eso va a hacer que seguramente al año también ya se especule el tema de los precios, ¿no? Así está la situación, así de difícil de entender para algunos sectores, pero algunos sí, como les digo, pues entienden todo este tema, toda esta situación que podría ocasionarnos, ¿ya? Pero mientras tanto, hay que conservar siempre, pues, sitios ñañachay, turachay, campa, kashan, sarach,
habascha imachapi taqichapi kanampuni ya kanampuni ama confiakuychu hinas papas kay paracha nisqa retraso kan qapascha hinas papas riki aswaypas tarpukusqanchiskuna retraso nisqapascha kanqa hinas papas riki chaymantataq riki mana pascha mihunacha allinchu karimunman imaymana pasan mana yachanchikchu chayqa ñañaykuna turaykuna taqichaykus kashan chayqa taqichata allinchata hapikunkichis ya hapikunkichis taqichaya kanqa chaypi ama aswaypas q'alatachu wishirapunkis ama q'alatachu urqurapunkis ya Chaychakunatan riki niyamushanku ladokunamantapas chaypas kanraqtaq ñañay turay llakikunapaq kan ya llakikunapaq chaykunapas kunanqa churayranpas waynuchawan kushkapuni noqanchisqa wichaymanpas uraymanpas kinraymanpas maytapas llank'apakuqpas wasipipas maypiña imataña hayk'ataña ruwanchis chaypas waynuchawanpuni rikichu ñañachay rikichu turachay waynuchanchiswanpuni churayranpas ya Los bandoleros de Tambobamba munamunayta saltarispa paykunapas riki suyrachi wasunchis imaynacha wayraquchakunapas bandoleros de Tambobamba paykunan yaqqapas entero aniversariokunapi riki karillimusharanku kusa Desde Apurímac, Yuri Calderón Jara, Franco Hoyos, Vicky de la Bandurria, somos los bandoleros de Tambobamba. Aficionados, mis hermanos de Grau, Chalhuanca, Santo Tomás. Aficionados, mis hermanos de Chaguacho, Tambobamba, Akira, Mara, Cotabambas y Coyurqui. Para mi amigo Percy Soto, Yuri Calderón.
JR Studios. Y mis amigos de Paucará, Huancavelica. Salud, salud, Chay. Freddy Rodríguez, Marisol Alejandra.
Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. #Radio Surfui, la voz de todos. Maldito amor. Eso, hay que estar animándonos, ¿ah? Vamos practicando, a ver esos pasitos, muy bien, para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo. Bueno, no sé, creo que muchos nos hemos olvidado, ¿no es cierto? Estos 2 años encerrados, imagínate, pues, no haber ido a ninguna fiesta, en verdad, eso ha pasado, ¿ah? A mí me pasó, porque el fin de semana, el anterior, tuve un compromiso, entonces, tuve que ir, pues, ¿no es cierto? Porque digamos, un compromiso de uno de mis mejores amigos, entonces, pues tenía que ir, estuve ahí mirando nada más cómo bailaban, porque pues algunos pasos me olvidé y no me salía. Qué feo, ¿eh? ¡Qué feo! Y bueno, de hecho, a muchos veía, ¿no? Más jovencitos, digamos. Bueno, ellos sí están pues en toda la onda, entonces normal, ¿no? Para ellos normal, pero yo creo que más que olvidarme, pasó que pues nada, no sé, el cuerpo ya no es igual, obviamente, los movimientos ya no son los mismos. Ay, qué pena. Y dije que ya, la vejez me llegó. Bueno, creo que muchos podríamos sentirnos así. Bueno, algunos dicen, no, qué va, dicen, pero yo creo que sí, por ahí. ¿Qué dices? ¿Qué dices tú, Chinchi? Ay, ya, mejor a ti ya no te pregunto. Tú ya mueves a la derecha, a la izquierda y te quedas en uno de ellos, ¿no es cierto? Listo, ¿qué más tenemos? A ver, vamos a compartir con ustedes alguna información que sí, con respecto a lo que viene ocurriendo, no solo en nuestra región, sino en la región vecina de Cusco, así también, no solo en Lima. Este tema de que hay personajes, sujetos que están, pues, de algún modo haciéndole un seguimiento a los escolares, a las niñas, en su mayoría, para tomarles fotografías de sus partes íntimas, el hecho de hacerle tocamientos indebidos, o bueno, en verdad estamos indignados, al menos los padres de familia allá en la región de Cusco están indignados. Por ejemplo, en esta semana prácticamente han sido dos casos, ¿no es cierto? 2 casos. La policía detuvo a un sujeto por presunto tocamiento indebido a escolares. Acusado, permanecerá detenido en la comisaría de San Sebastián. Una policía femenina detuvo a este sujeto por presuntamente había realizado los tocamientos indebidos a 3 escolares de la institución educativa Virgen de Fátima del distrito de San Sebastián. La suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Cristel Quispe, pues responsable del resguardo policial de este colegio, detuvo a este individuo acusado por los padres de familia de los tocamientos indebidos a estas estudiantes en las inmediaciones del centro de estudios. Esto ha ocurrido ayer en el ingreso a las 7:40 de la mañana más o menos. El detenido fue identificado como Jean-Pierre Anthony Palacín, de 29 años, natural de Lima, quien rápidamente fue conducido a la comisaría de San Sebastián para ser investigado por presunta comisión de presunto delito contra la libertad y violación sexual, tocamientos indebidos. Durante las diligencias, de hecho,
iniciales, se sabe que las estudiantes se encontraban transitando por la intersección de las calles Diego de Almagro y Garcilaso del distrito de San Sebastián y estaban cerca de ingresar a su institución educativa. Fue entonces que los padres de familia de dicha institución educativa alertaron a la policía femenina sobre la actitud maliciosa del sujeto. Con apoyo del personal de Serenazgo, la Municipalidad Distrital de San Sebastián, se intervino a este sujeto, quien permanece detenido en la delegación policial. Este no es el primer caso de intervención de sujetos sorprendidos o acusados por estos delitos en agravio a las menores. En la víspera, otro indebido fue también intervenido en exteriores del mismo colegio, acusado de acoso sexual en agravio a una escolar y fue trasladado también a la comisaría de San Sebastián. Asimismo, se habla de esta mañana, el colegio Pujasunchis ha puesto en conocimiento un comunicado en el mismo distrito también de San Sebastián, ha emitido el comunicado de parte de los padres de familia sobre un intento de secuestro a un escolar que se dirigía solo a su domicilio, un adulto, que intentó, dice, persuadir a sus vecinos de ser abuelo del menor. Intentó llevárselo, al ser sorprendido, dice, en su intención, el individuo huyó y no pudo concretarse su propósito. Mucho cuidado, mucho cuidado con nuestros niños. El hecho podría estar ocurriendo en la región de Cusco, el hecho podría estar ocurriendo allá en Lima, el hecho podría estar ocurriendo en otras regiones y no seamos ajenos, no digamos, no, eso no va a pasar acá en Chalhuahuacho, no va a pasar en Cotabambas, no va a pasar en Grau, no va a pasar eso. No seamos muy confiados, no sabemos de las personas ajenas, de estas personas que tienen malintención, malintencionados con los menores, entonces hay que tener mucho cuidado los padres de familia. Siempre tratemos de acompañar a nuestros hijos hasta que ingresen al colegio, tratemos de recogerlos a nuestros hijos, démonos ese tiempo. Yo sé que es difícil, complicado, porque seguramente mamá y papá a veces trabajan, pero tratemos de alguna forma, si sea de repente el papá, otro día la mamá o algún adulto familiar muy cercano, encarguemos de que nuestros hijos siempre estén a buen recaudo, ¿ya? Porque no seamos muy confiados. Si bien es cierto, lo de Akira fue una alerta, no fue felizmente al más allá, digamos, este tema, pero son situaciones que se presentan y son alertas que ya nos están dando, ¿no es cierto? Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestros niños. 2 de la tarde ya con 43 minutos. Ahora sí, otros temitas musicales les pongo para que podamos seguir disfrutando esta tarde, ¿ya? Empecemos entonces con otros temitas, con otros guainitos. ¿Con quiénes? Empecemos con otros temitas, por ejemplo, podemos poner a Encantos de Maramara. ¿Recuerdan, no? Hace mucho tiempo los Encantos de Maramara nos cantan siempre. A ver, Limallaqta, imeinacha Limallaqta, suyakamanki Limallaqta. Ya chipata chaman thamuron qoqta kichakunapsia. Kaymi kay llaqtanchis patakinin, llaqtanchis usuchata. Eso, vamos todos los trabajadores de Radio Surfuy, para toda la provincia de Cotabambas.
nunca podré olvidarte, linda Apurímac. En mi corazoncito te sigue queriendo. Lejos busqué olvidarte, pero no he podido. Saliendo de Arequipa casi pierdo la vida. Pasé por Santo Tomás pensando olvidarte. Pasé por Aquira, pasé Puente llorando. Llegando a Chalhuahuacho pronuncié tu nombre. Linda paisanita, solo tú sabes que vengo desde lejos, solo por quererte, solo por amarte, mi amor brindarte, mi corazón entregarte. Escucha, escucha. Saliendo de Arequipa casi pierdo la vida. Pasé por Santo Tomás pensando olvidarte. Pasé por Aquira, pasé Puente llorando. Llegando a Chalhuahuacho pronuncié tu nombre. Tal vez sí, tal vez no, o tal vez me quieres todavía. Mi corazoncito te está queriendo todavía. Tal vez sí, tal vez no, o tal vez me quieres todavía. Mi corazoncito te está queriendo todavía. Ahora, los amigos de Radio Surcoy. Vamos, ingeniero, que quiere borracharte, César Loaiza, William Mamán. Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso. Mientras te vaya cascando, nosotros vamos gozando. Si tu marido es celoso, dale un pedazo de hueso. Mientras te vaya cascando, nosotros vamos gozando. Es así. Así te quiero ver bailando, Juan Cari. Zapateadito, eso qué bonito. Ahora, para la gente de Madre de Dios, Villabamba. Ladies Producciones presenta Florcita, la voz de oro. En el arma Corimaki. ¡Huepa, huepa, huepa! Y con cariño para Elmer, Selena, Adelín y Maigua, Adelaida Cori Zaire. ¡Qué bonita familia! ¡Así!
Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Saludos para el grupo Su Majestad el Huayno. Ahí me dice, señorita Liz, buenas tardes, presente Dino. Un cordial saludo para usted y para todo el grupo de Su Majestad el Huayno, me dice. Gracias, Dino. Gracias, Dino. Un gran abrazo para ti, ¿ah? Ayer por la tarde ya contestó, Ladislau Loaiza. Dice, Panay, ay, Liz, imainayan, alillancho. Huayque Panaykuna kay munakui ayllupi imaynayan kashankichis noqa Ladislau hatun markarikuyta noqa chura. A ver, ¿qué dice? Churamone. Churamuykichis, dice. Ah, qué chévere, ¿ah? Ajá, es que en verdad puedes hablar en quechua, pero el hecho de escribir y leer, cito. Anchichapone asepas manay besnanka wakiera chimoniche no capesa. Pero ahí está, Ladislao. Y me daña capachanqui troche. Alillanchu capachanqui. Al invento, ¿qué tal? ¿Qué es de tu vida al invento? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Trabajando yo me imagino, ¿no? FH Ingenieros, ¿no es cierto? ¿Siguen los 4 o ya aumentaron más trabajadores? ¿Qué será de... ¿cómo era? El amoroso. El amoroso. ¿Qué será de Edwin? Un gran abrazo para todos los trabajadores de FH Ingenieros. ¿Quiénes más están por ahí? Saludos también para Alfredo Salazar. Ahorita seguro se reporta Alfredo. Saludos también para Eduardo Arcos. ¿Qué estará pasando con Eduardo que ya no se reporta? ¿Qué será de Julio Wilca? ¿Qué será de Wilson Rimachi? Pero bueno, ahí está el saludo. Yo les mando saluditos a Wilson. ¿Qué fue? ¿Qué tal? ¿Resultó? ¿No resultó? ¿Ya compraste la camioneta 4x4? A ver si me escribes, Wilson. Ya, reiteramos en todo caso, por si todavía está pendiente ahí, que no haya comprado todavía, quiere comprar Wilson Rimachi una camioneta 4x4, dice, puede ser de año 2017, 2018 o 2019, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren vender vuestra camionetita, pues llámenle al 946-764867, 946-674867. Me avisas, Wilson, si ya compraste, porque yo te dije, ¿no es cierto?, que me avisaras, y bueno, vamos a dar un paseo en la camioneta. Mentira, me entiendo, broma nomás, Wilson, pero me avisas, pues, es que ya compraste o todavía está, digamos, el aviso todavía está, podemos seguir haciendo el aviso, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Comunicaditos, avisitos, ¿han escrito o no han escrito? Nadie ha escrito, creo. Y ya, el saludito también para mis amigos quienes están escuchándonos a través, no te veo, me dicen, no te veo en el Facebook, ¿qué ha pasado? Ahorita vamos a salir ya, en un ratito salimos. A ver, por ahí ha escrito, dice Jesús Pila Guamaní. Saludos desde Espinar, Cusco, para la familia Pila, allá en Chalhuahuacho. ¡Qué bueno! Saludos entonces. Para la familia Pila, ¿qué tal la familia Pila? Yo me imagino que este fin de semana, hoy que es viernes, estarán pilas, ¿no es cierto? ¿O no? ¿O qué me dicen? Mentira, es una broma, Jesús. Hay que reírnos de algo. Ya, saludos para toda la familia Pila. Acá en Chalhuahuacho están enviando saluditos desde Espinar, Cusco. En especial, Jesús Pila, Guamaní, Hatuna Paicuy. ¿Quién más? Alex Roque de Mara nos dice... Alex, que es de tu vida, Alex. Saludos, dice el equipo de Radio Surfo y desde la comunidad de Yuricancha Mara. Gracias por difundir a artistas locales una cancioncita de Apuninacuri, por favor. Claro que sí, Alexito. ¿Cómo que no? Estamos en nuestro guainito. Guaino chapone, ¿sí o no? Ya, Apuninacurita con el chayanchurera, vamos allá. Roger Walpayunca.
Hualpayunca, Auscapi. Saludos, escuchándole buen programa, me dice Roger. Rogercito, ¿dónde estás? ¿Estás por Chumbivilcas? ¿Estás por... no, ¿dónde estabas? Ya me olvidé. Si no estás trabajando por Chumbivilcas, tendrías que estar ¿por dónde? Por Cusco, pero exactamente ¿dónde? Ya me olvidé. Ya, Roger, ya se me hace recordar por dónde estás, ¿ya? 3 de la tarde con 2 minutos, regresamos, vamos a una pequeña pausa y regresamos con Apuninacuri. ¿Te parece, Alexito? ¡Listo! Ponga, señor Chinchillico, nuestra pausita de la hora y nosotros regresamos con Apuninacuri. Siento un dolor en el alma, un puñal, una daga en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué? Lastimado por tu desprecio. Hola mis amigos de Cotabambas, Apurímac. Les invito a escuchar mis canciones en Radio Surfuy, la voz de todos. Te lo dice tu amiga Edith, la bella purimeña. Celoso, toda la vida me hace problemas. Me celas con tu hermano, me celas con el vecino, me celas con mis amigos. Ya no soporto más, hay que separarnos. Salud mental. En Surfuy, la voz de todos. Bienvenidos. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Susan Campos Quirós y hoy en este espacio de salud mental vamos a conversar sobre el cansancio y la fatiga crónica. Si bien es cierto, cada vez es más común observar a quienes se quejan de encontrarse siempre cansados, de levantarse fatigados y de padecer dolores musculares de cabeza. Sin embargo, esto puede ser una circunstancia pasajera o a causa de una fatiga simple y pasado unos días esto desaparece. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos síntomas se perpetúan durante meses y este problema se transforma en un síndrome de fatiga crónica? ¿Cómo podemos hacer frente a ello? Entonces, lo primero deberíamos realizar ejercicio físico y esto nos va a ayudar a corregir la fatiga. Es natural que la propia fatiga nos desmotive, pero cuando nosotros hacemos un esfuerzo inicial vamos a poder disfrutar y vamos a sentir mejor bienestar. Otro punto sería verbalizar nuestros sentimientos, es decir, busquemos apoyo en nuestra familia, en nuestros amigos para hablar de nuestra frustración, de nuestro enojo, de la tristeza. Esto hará que estos síntomas pues disminuyan. Otro es practicar ejercicios de respiración y relajación, aproximadamente unos 15 a 20 veces diarias, en el espacio de 5 minutos y en diversas horas del día. Cuando aprendemos y practicamos ejercicios de relajación progresiva, nos va a ayudar a tener una mejor concentración y sobre todo mejor bienestar. Hay que reforzar también nuestra alimentación. Hay que comer alimentos ricos en magnesio, como la soya, el coco, el melón, quizás en potasio como el coliflor, las castañas, los melocotones, la papaya, el plátano. Hay que asegurarnos de consumir también líquidos. Hay que reducir el estrés. Si tenemos un trabajo, en nuestras relaciones, en nuestras finanzas, hay que tratar de llevarlo con calma. Si bien es cierto, estamos pasando momentos muy duros, muy críticos, sin embargo, cuando nos enfocamos solo en ello, podemos tener solamente fatiga. Y si continúa esto, hay que consultar con nuestro médico para ver si requiere una atención. Bien, entonces, esto es muy importante. Ahora quisiera hacerte algunas preguntas para ver si durante estos 6 meses tienes más de 4 síntomas. ¿Tienes dolor de garganta? ¿Tienes sensibilidad o dolor en el cuello o las axilas? ¿Tienes dolor muscular o en la espalda? ¿Tienes dolores en las articulaciones pero sin inflamación? ¿Presentas dolores de cabeza? ¿Tienes problemas de memoria, atención o concentración? Y si tienes insomnio. Si tienes más de 4 y te está ocurriendo por más de 6 meses, es posible que tengas un síndrome de fatiga crónica. Es por ello que tú puedes realizar estos ejercicios para poder motivarte y cambiar esta situación. Recuerda que cada día es para poder
realizar algo diferente. Y sin salud no hay salud mental. Gracias por este tiempo y nos vemos en nuestro siguiente programa. Salud mental en Surfui, la voz de todos. Hasta nuestro próximo microprograma. Recuerda, los incendios forestales generan pérdidas graves y cuantiosas. Las consecuencias son muy negativas sobre los recursos naturales, debido a que destruyen la vegetación, matan a la fauna silvestre, eliminan la vida en el suelo, contaminan las aguas, daña el aire atmosférico y hasta mueren seres humanos por intentar apagar los incendios. Evitar un incendio forestal está en nuestras manos. Contentos, vamos chapis, por las carreteras de nuestro querido Perú. Chofercito carretero, llévame lejos. Siento que me desespero. Hola amor, ¿cómo estás? Ya estoy en camino, en un par de horas estaré llegando. Vaya alistando a nuestros hijos para salir de paseo, amorcito. Señor conductor, no puedes estar conversando por teléfono. Te puedes distraer. Y mira que somos muchos pasajeros y todos tenemos una familia que nos espera. Ah, tranquila señora, todo está bajo control. Nada, amor, una señora está haciéndome problema por nuestra conversación, medio envidiosa está. ¡Cuidado con esa moto! No seas imprudente. No utilices el celular mientras manejes. En la ruta, una distracción es la última. Tu vida y la de los demás están en tus manos. Noche de viaje, para que tú no te duermas en esta noche de viaje. Antes de prender tu carro, encomiéndate al divino. Antes de prender tu carro, encomiéndate al divino. Ingeniera Marina, hace días que quiero enviar un documento a las Bambas. Antes era más fácil, podía ir a Huayanahuasi, pero ahora con la pandemia es más difícil. Profesor Marcos, no se preocupe. Le cuento que ahora Las Bambas ha puesto a disposición de todos sus vecinos su oficina de información permanente virtual www.huayanahuasi.pe. En esta página pueden presentar sus documentos, hacer consultas, coordinar con un representante y hacer todos los mismos trámites que se hacían en la oficina. Solo se necesita una conexión a internet. ¿Cómo así? ¿Todos los trámites? En la página de internet se ha preparado módulos de atención muy fáciles para temas de empleo local, para empresas locales, para enviar correspondencia y documentos, para atención de consultas y reclamos. Se puede acceder además a la biblioteca de documentos de Las Bambas y conocer más de los aportes de Las Bambas. También se puede tener acceso a sus instrumentos de gestión ambiental. Es muy fácil de usar. Ahorita ingreso a la página y mando mi documento. En 2 días le van a responder y si es favorable su solicitud, procederá a trámite. Llámanos o escríbenos un mensaje en WhatsApp al 941804105, nuestra línea habilitada para información ambiental y de participación ciudadana, o ingresa a la página web www.huayanahuasi.pe o búscanos en Facebook como Huayanahuasi. Las Bambas te escucha.
Victoria, imaynallan. Ha, imaqtinta huyaykitari hap'ikushankiri. Ay, comadrita Julia, yachallawa. Isin kay tanta quiero mana puñuchiwanchu. Chaymi pasayuni llaqtata kunan tutamantan hinaspa urqura chikamuni kiruita. Chansakushankichu, comadrita. Kunanqa awilachakuna hinas riki mijunata mullmunki. Aswanpas ñawpaqkunataraqcha riki qhawachikuwaq karan. Chaytan ruwaymanqa karan riki. Kunanqa qhawari. Q'asa quiero qiparparipuni. Noqaykuqa wawakunantinmi qayninpa haykurayku doctorpata. Hinaspa lipiku hampirachikamuyku. Yachasqanchis hina charlapin riki enfermeraqa niwaranchis. Mana allin kirunchis kaqtinqa mana mijusqanchispas alimentawasunchu. Hinaspas ima unquypas taripawanchis. Allinmi comadrita chayni wasqayki. Wawaykunata paqarimpuni aparusaq doctorman kiruchankunata hampirachimusaq. Chaynan kanan, comadrita. Aswanpas doctormi noqaykutaqa niwaranku. Colinuschata cepilluchaman churaruspa moqchikunaykichis kiruykichista sapa mijuruspa. Hinallataq queso, manzana, fresa, zanahoria, perejil, apio. Chaykunatapas mijuna kirunchis allin chilay kananpaq. Riki comadre, kunanmanta chayta ruwasaq. Urpillay sonqollay ama qonkaychu. Kiruchaykitaqa qori-qoritan wakaychaykunayki. Allinta cepilluchawan, colinuschawan moqchirikuspa, sapa mijuruspa. Burrito querido por el pueblo. Había una vez un hombrecito llamado Don Jacinto que vivía en un lejano pueblo. Él tenía un burrito con sus orejas cortadas, la pata coja y era muy querido por el pueblo. Vamos, burrito. Vamos, mi burrito. ¡Don Jacinto! ¡Don Jacinto! ¿Qué pasa, muchachos? Señor, hoy el burrito me tiene que llevar a mí. No, hoy día me tenía que llevar a mí. No, porque el otro día te ha llevado a ti. Y así, los niños y niñas, donde sea, paraban al burrito y se montaban. A la vista aparecía cojeando en medio del pueblo, con la carga llena y todavía llevando encima a un niño o niña. ¡Epa, burrito! ¡Vamos, vamos! No, no le hagas así, se va a cansar. Un día, caminando de arriba para abajo, lamió tierra salada y le dio un terrible dolor de panza que lo hacía retorcerse y no se podía parar. El burrito se revolcaba en la pampa, en la tierra, como diciendo, de repente puede desaparecer mi dolor. Entonces, don Jacinto inmediatamente se puso a corretear, buscando el remedio, preguntando por aquí y por allá. ¡Ayuda! 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 Algo le pasa a mi burrito. ¡No se levanta! En eso, cansado, llegó a la casa de la mamá Maxi, que vivía al frente. Allí estaban comiendo toda su familia. Una sopa caliente de maíz molido o saralagua, con su quesillo que se estiraba. Mamá Maxi, no se levanta mi burrito. No sé qué tiene. Tiene la barriguita hinchada. ¡Ay! Vaya comiendo esta sopita. Yo voy por el remedio. Mamá Maxi, tan cariñosa y amable, le sirvió bastante de aquella sopa.
Mientras don Jacinto comía soplando, su burrito se había muerto. Volviendo enseguida, lo encontró tirado. Los perros hambrientos y los gallinazos ya estaban cerca para comérselo. ¡No! ¡No! ¡Mi burrito no! ¡Mi burrito no! Viendo esto, don Jacinto, sin poder hacer nada, juntando las manos, con gritos de dolor, lloró, como llora el hombre, por el burrito querido que le ayudaba a cargar su pobreza. Igualmente, los hombres y mujeres de todo el pueblo se compadecieron de la tristeza de don Jacinto. También todos los niños y niñas lloraron lágrimas de pena por el burrito que cada vez cabalgaban. Relato tradicional, recopilado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Imaynallan Juliana, alillan churirasunki yachay wasipi. Alillanmi mamay, kunan puncha yachachi huyawanku, atipakuykunamanta imaynata suñunakusunman, manaña chaykuna kananpaq. Imaynataq chayri? Mamay, manan piwanpas mahachikuyta saqikunanchikchu. Huyunakunanchismi qawanakunanchikpaq mana atipakuykuna kananpaq wasinchiskunapi, ayllunchiskunapi, utaq yachay wasipipas. Sichu sasachakuypi rikukusunman, utaq waq atipakuykuna kaptinqa, usqaylla yachachikman, taytanchisman, utaq allin riqsisqanchisman willakamunanchis. Manan haykaqpas upallalla qhipanachu. Kusapuni Juliana, ñoqaykupas tayta mamakuna allinta huñunakamushayku. Manaña atipakuykuna ayllunchispi kananpaq. Manaña atipanakuy kananpaq llapanchismi huñunakamunanchis. Llankasun kunanmanta allin kawsayninchispaq. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Perú Suyupa Gobierno. Consejos para cuidar nuestro planeta. Con actividades cotidianas sencillas, tú y yo podemos cuidar nuestro planeta. Ahorra el uso del agua. Al momento de lavarte los dientes, cierra el caño. Si vas a regar tus plantas, hazlo en la mañana o por la tarde para que no se evapore tan rápido el agua. Siempre que puedas, reutiliza el agua para otras actividades. Además, te recomendamos instalar ahorradores de agua en la cocina y el baño. Recuerda que con actividades cotidianas y sencillas que desarrollamos en casa, tú puedes contribuir a cuidar el planeta. Son las 15 horas, 20 minutos. Ducha, yuraje yucha son huchayo.
que tú me comprendas. Amar no es delito, tampoco es un error. Querer no es condena, solo te pido amor. Amar no es pecado, solo te pido amor. Querer no es condena, solo te pido amor. Solo te pido amor. Enamorado estoy, ilusionado en ti. Quiero tenerte en mis brazos ahora para siempre. Enamorado estoy, ilusionado de ti. Quiero tenerte en mis brazos ahora para siempre. Wayqipanaykuna wasinchisqa llimpuypunin kanan cocina, baño, puñuna wasi imimanakuna wasinchispi kashan chaytapas riki unuwan lejía nisqapuwan sumaqta riki llimpuyta maqllarusun manan riki yachanchispunichu iminatapunin kay coronavirus nisqa wasinchisman haykuramunman chayraykun ama simikita sinqaykita ñawiykita qhillimakiykiwan llamikunkichu. Willakuytan yuyarichimusunki Surfuy llapanchispa rimayninchis. Sea usted partícipe de la información mediante sus saludos, avisos y comunicados. Ahora a través del WhatsApp 974 78 24 20.
¿Qué pasó? Ya no es Huayno, ¿no? Han cambiado de género, no sé, eso creo que pasó. Algo está pasando acá. Mi programa se llama Su Majestad del Huayno y no sé qué tema me estás poniendo tú, señor Chinchillico. No, pues, tampoco es así, ¿no? Si quieres ayudarme, ayúdame bien, pues, ¿ya? Ayúdame bien. 3 de la tarde ya con 35 minutos. Oye, ¿cómo puedes tratar así al Chinchillico? Te va a despedir, te va a despedir. Bueno, ¿qué tenemos de información? Indignado prácticamente el Perú entero, paralizado con esta información que se viene difundiendo en los diferentes medios con respecto a esta niña, a una niña indefensa de 2 años. Les voy a comentar la información, ¿ya? Este tipo de informaciones yo sé que son dolorosas, quizá muchos digan, pero ¿por qué no das esa información? ¿Por qué no mejor me das otra información? Tratemos de sacar siempre lo que nos enseña estas informaciones que pueden ser seguramente dolorosas. Tratemos de siempre tratar de ser empáticos, tratar de alguna forma ponernos en el lugar de esta familia, de esta madre que estaría pasando, y eso nos enseñe a ser mucho más cuidadosos con, como les digo, con nuestros hijos, mucho más cuidadosos como padres de familia, porque a veces siento, no sé si usted, pero yo siento que se da el hecho de que, pues no sé, ya por alguna razón se embaraza una jovencita y de pronto, pues no sé, no tiene esa responsabilidad de cuidar a esa bebé o ese bebé que trajo a este mundo. Y bueno, ya en algún momento puede dejarla a su suerte, ahí no sé, con los abuelos, con los tíos, si ya no está con el marido, de repente con alguien más que se conoció, o sea... estamos llegando a ese tema de la irresponsabilidad de traer niños, porque un niño, un bebé, no te pide que le traigas a este mundo, entonces seamos mucho más responsables. Estoy hablando directamente a ustedes jóvenes, varones, mujeres, ¿ya? Jóvenes, o sea, si no te vas a responsabilizar en cuidar a ese bebé, en cuidar a esa niña, y no solo es cuidar, protegerlo, que engloba pues cuidar, obviamente, de que vas a estar con él o con ella las 24 horas, observando y sabiendo que está bien, que no está corriendo ningún riesgo, que le estás cuidando haciéndole comer bien, cosas sanas, cosas buenas, le estás vistiendo, le estás abrigando, o sea, le cuidas de la salud, todo es un cuidado integral. Entonces siento que hoy en día las jovencitas, los jovencitos, bueno, pasan etapas alocadas y de pronto pues es que es eso, ¿no? La irresponsabilidad finalmente trae un embarazo. Y siempre hablamos, ¿no es cierto?, de ese embarazo no deseado, porque no estuvieron esperando o deseando, pues obviamente estos jóvenes, o sea, eso poco probable, ¿no? Porque no ocurre, ¿no? Cuando uno es joven. Entonces, seamos mucho más responsables. Si quieres traer a este mundo y quieres responsabilizarte y vas a cuidarlo a ese niño, a esa niña, tienes que pensar y tienes que saber que realmente vas a tener que asumir esa responsabilidad. No lo hagas, no traigas a un niño, a una niña a este mundo indefenso, para que lo dejes de cualquier manera, de cualquier forma, a cualquier extraño o a cualquier persona. No lo hagas, en verdad te lo pido, no lo hagas, ¿ya? El Ministerio de la Mujer está pidiendo a cadena perpetua para este padrastro. De verdad me molesta este tipo de informaciones, pero tengo que compartir con ustedes y tengo que reflexionar junto con ustedes, porque este medio de comunicación es justamente para poder reflexionar, para poder comunicarnos, para poder informarnos, para poder educarnos, usted y yo también me incluyo. Al padrastro de esta niña que murió tras ser golpeada brutalmente, y vas a escuchar esta información, y no solo fue golpeada,
no solo fue golpeada. Escucha esta información. La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, ha indicado que su sector se encuentra dando soporte legal a la madre de la menor y que se contactó, dice que en el hogar había violencia estructurada y normalizada. La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, se ha pronunciado a los medios nacionales respecto al caso de la menor de 2 años que sufrió o falleció tras ser agredida por su padrastro, según confesó él mismo, y que tras su suceso se identificó que fue víctima de violencia sexual. ¿Puedes imaginar lo que ¿qué va a ser persona? No es persona, no lo sé, es un ser que no piensa, obviamente, ¿no? Para ser de una niña indefensa de 2 años, imagínate. Voy a respirar. No me mates con tejera, mátame con cochillo. Si me matas con tejera, los cuentos me vas a hacer. Si me matas con tejera, más peor me vas a joder. Maldigo los 9 meses que tu madre te tobió. Maldigo los 9 meses que tu madre te tobió. En verdad, o sea, duele decir estas noticias. Y bueno, ha cometido este delito su padre, su padrastro. Bueno, dijo la ministra que estamos absolutamente conmovidos porque se trata de una pequeña, apenas de 2 años, que ha sido salvajemente agredida por su propio padrastro, que aparentemente le habría dado golpes en el abdomen al punto de que ha destrozado sus páncreas. Así ha manifestado la titular. Cintura para arriba yo no te molestaré. De la cintura para arriba yo no te molestaré. De la cintura para abajo siempre te molestaré. La ministra indicó que su sector se encuentra dando soporte legal a su madre, a la víctima, a la madre de la víctima, y que han solicitado ordenar pues una cadena perpetua. Mínimamente, para este agresor. Él ha sido detenido, dijo así la ministra, en flagrancia, ha confesado su delito y está detenido ahora mismo en la Divincre. Todo esto ha pasado esta mañana. Nosotros, dijo así la ministra, estamos llevando el caso, la asistencia legal, el Estado, dando a través de este programa, el CEN, el Centro de Emergencia, también, dijo ella, estamos pidiendo la pena máxima para este violador y feminicida, que es de cadena perpetua. Así sostuvo esta mañana la ministra Claudia Dávila con respecto a esta situación trágico que ha ocurrido con esta menor, con esta niña indefensa de solo 2 años. De acuerdo a la información, se conoce obviamente que la mamá pues es joven, de 21 años, imagínate, de 21 años. Entendemos que la mamá en estos días consiguió un trabajo. Y bueno, ella aceptó este trabajo y tuvo que dejar a su niña a su padrastro, no sé qué mencionar, no sé qué decir, pero dejó y hasta que, mira, pues la mató, la violó a esta niña de 2 años. Bueno, no sé si, de hecho, mucha mamá que me escucha nos conmovemos con estas informaciones. Pero les vuelvo a decir que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Por favor, les pido a las mamitas que hay que tener mucho cuidado porque no sabemos lo que podría estar pensando o lo que podría estar planeando el padrastro o el tío o el vecino o finalmente alguna persona que pueda agredir a nuestras hijas, a nuestros hijos, y no solo a la mujercita, sino también hay que cuidar al varoncito. Realmente ha conmovido, creo yo, a todo el Perú, a todo el país, esta información que se ha dado esta mañana con respecto a esta niña de 2 años. ¡Qué traicionera! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha sucedido?
lo que te ha sucedido. Hay que tener mucho cuidado, hay que estar vigilante de nuestros hijos. Por eso vuelvo a decirles, ¿no? A los jovencitos, a las señoritas, hay que tener mucha responsabilidad en traer a los niños a este mundo. Si tú quieres tener un hijo, vas a tenerlo, pero ve en el tiempo que tú quieras tenerlo. No lo traigas a este mundo cuando quizá tú estás estudiando, cuando quizá tú todavía no te has estabilizado, quieres estudiar algo más, quieres lograr algo más en tu vida. No lo traigas porque no te está pidiendo, ¿no es cierto?, que lo traigas. Entonces, todavía cumple algunas etapas de tu vida. Termina el colegio, termina el instituto, termina la universidad, termina lo que tú estás o lo que has empezado. Haz todavía todas esas cosas. Cumple con esos sueños, con esos anhelos, con esos planes que tú tienes en tu mente, en tu corazón. Cumple todavía. Después de eso va a haber tiempo. Después de eso vas a poder tú traer a este mundo a la niña o el niño que tú quieras. Y con mucha responsabilidad vas a poder tú cuidarlo, porque ya vas a tener en tu mente y en tu corazón que tú has cumplido algunas etapas de tu vida. Has estudiado, de repente has trabajado, que mejor, y has cumplido estas etapas. Y así vas a poder cuidarlo bien a esta niña, a este niño, ¿no es cierto? Entonces eso nada más les pido, que sea una reflexión para usted, para mí y para todos en esta tarde, que con mucha responsabilidad traigamos a los niños a este mundo. No seamos ya irresponsables, tratemos de cambiar esta sociedad, que quizá muchos digan, no, pero ¿qué importa? Hay que seguir trayendo, que los programas sociales, si no me van a dar mi programa juntos, o no sé, o cualquier otro programa, de repente, o sea, no estemos pensando en eso, pensemos en la vida, en la salud, en la integridad de estos niños pequeños, indefensos, que vienen a este mundo. Pensemos en eso y no pensemos en otra cosa, ¿sí? 3 de la tarde con 47 minutos, edad, congoja, trae tristeza, molestia, reniega, ¿no? Con todas estas noticias que, como digo, no lo hago a propósito, hagamos como un tema de reflexión, ya siempre saquemos enseñanzas de estas noticias que no son bonitas, obviamente, que son feas, que seguramente no quisiéramos darlo, pero siempre es importante y necesario para poder sacar una enseñanza y reflexión, ¿ya? Vayamos ahora sí con otro temita musical para poder un poquito calmarnos, ¿no? Calmarnos. Les pongo a Liwi Huaracas de Cotabambas, nos va a cantar Malmanya. A ver, chura mi pacha Huaracocha Chinchilico, aseipas sonco y nanan nishuta, que hay noticia y hoy eres gaikichismaena, Huahuacha y shike watachalejro. Padras toan saqueatamu mamita, porque mamitan trabajo chata taricus kakara. Trabajo marín, saqueatamu padras toan, sipira pon Huahuachata. Informaciones canin y manin. Huahuachas puños chacta sacratamos con mamita. Sayariramu Huahuacha. Ima wawacha hina mamantamashkan wakakun hinaspa chaymanta qariki wawacha cuarto mahaykusqa hinaspas urquramusqa imanachakunata kay runaqta hinaspa phiñarukusqa wawata sipinankama maqyapusqa hasta kay ch'unchulchankuna uhuchapi patanankama maqyapusqa wawata chaymantanmi chayllata pasraqchu sino wawata violayapusqa wawata wañunankama que wawacha ishki watachayuq wañurapun chaymi kunan kay noticia ñañaykuna turaykuna chayraykuna nikis noqa ama wawakunata ama wawata ni qarita ni warmita apamusunchikchu kay pachamamaman sichus mana yachasqanchina mana uywayta atisunchikchu sichus waynaraq si pasarqankashanki ama wawata apamunchisraqchu estudiaytaraq tukuy trabajayrukuyraq aswaypas kachunraq wasichayki hallp'achayki maypin tiyanki chaychakunata aswaypas qhawayraq ñañachay turachay chaymi kay willarikuy chaymi kay noticia nisqa mana willayta munaykichischu pero yachananchis urqunanchis yachachikuykunata kay willakuykuna aswaypas riki nishu waqakunapaq chaqayta puneta churayranpus sexta chatakunanqa churayranpus sex kay piña kashan Liwi Huaracas de Cotabambas. Para la comunidad de Pumamarca, para la familia
Son las 15 horas, 57 minutos. Maldito amor, maldito cariño, maldito cariño. Bueno, llegamos ya a la parte final, 3 de la tarde ya con 57 minutos. Muchísimas gracias amigos por haber compartido conmigo esta tarde, seguramente con estos temas
que a veces tocan nuestro corazón, pero siempre es importante poder reflexionar entre usted y yo, ¿ya? Buenas tardes, me dicen saludos para la familia Vargas Wilca, somos de la comunidad de Pumamarca, ahí estamos escuchando tu programa, me dicen, muchísimas gracias, amigo o amiga, no sé quién me haya escrito, te mando saludos, un gran abrazo para toda la familia Vargas Wilca, allá en la comunidad de Pumamarca, hatunapay kiqankunapaj, huch'uypaj hatumpaj, waynapaj sipaspaj, lipichalla familia Vargas Wilca, hatunapay kuita chaskrikuychis kay programa Su Majestad el Huayna sutichasqa ñañaykichis panaykichis Lizaldívar, chayqa nuqaqa siqayrapusaq pasakapusaq ñañachay turachay allinchatapuni qhawakunkis, ya, cuidakunkis, wawakunatapas cuidankispuni. Saludito dice empresa Ibersa, saludos también para la empresa Ibersa, un gran abrazo para todos los trabajadores, ya, hombres y mujeres que pues hay que trabajar, ¿no es cierto?, para llevar el pan de cada día a nuestros hijos y a nuestra mesa. Chaytaneris paripukapusaq, tupakunanchis kamaña, lunes taña no acaban que tupayrukusunchis que Su Majestad el Huayno Nescapi, 3 de la tarde con 59 minutos, tupakusunchisña. Radio Surfu y La Voz de Todos presentó ¡Mamá,